Muy buenas. Les habla Luis Castaño Botero. Soy predicador de la Iglesia del Señor en Costa Rica, Opala. No soy pastor. Quiero hacer esa aclaración porque muchas veces mucha gente me llama y me dice, pastor, necesito que me haga una pregunta, contésteme una preguntita. No, yo no soy pastor. Soy predicador de la Iglesia del Señor. No vivo del Evangelio. Que esto también quede muy claro para todos mis estimados amigos y mis estimados oyentes. Lo único que yo busco es poder compartir con cada uno de ustedes siempre sobre la palabra de Dios. No pretendo aquí agradar a nadie. A mí no me pagan por hacer esto. Lo hago por amor a Dios y es producto de la fe. A Dios no le interesa el dinero suyo. Son los hombres que se vuelven mendigos profesionales y que andan detrás del dinero de todos ustedes. Les ruego que tengan una Biblia en mano, vean mi canal en YouTube. Hay muchos temas importantes que le pueden servir para su vida. El tema que vamos a tocar hoy es ¿en qué nombre se debe bautizar la persona? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? ¿Qué dice la Biblia realmente? Bueno, el pasaje principal en el cual vamos a estar concentrados ahora va a ser Mateo 28:19. Mateo 28:19 habla de que Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, ojo a esto, en el nombre singular, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo, la palabra nombre está en singular, pero aunque es un nombre, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No estamos hablando de tres dioses como la gente quiere a veces falsamente acusarnos. Eso es una gran mentira. Hablamos de un solo Dios verdadero, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando se habla de un solo Dios verdadero, estamos hablando de un solo ser, una sola esencia, una sola naturaleza. Pero es que en esa naturaleza está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y una salvedad importante en este pasaje. El pasaje habla de un nombre y habla de que el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre ni tampoco es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre ni tampoco es el Hijo. Les pongo otro ejemplo. Eso es como la mano. Este es el dedo índice. Pero este dedo no es la mano. La mano es todo esto. Este dedo no es la mano. Este dedo forma parte de la mano. Amén. Les te explico de nuevo. La mano está formada, esta es la mano. Tiene 5 dedos. Yo no puedo decir que el dedo meñique es la mano. Eso es una gran mentira. La mano está formada por 5 dedos. 5 dedos forman la mano. Son diferentes, y ojo, diferentes en tamaño, diferentes en todo. Pero aunque son diferentes, todos dependen de esta sola mano. Amén. Igual, el Padre, por inherencia, cuando se habla del Padre, por obligación, para que me entiendan, por obligación se está hablando del Hijo y del Espíritu Santo, implícitamente. Cuando en la Biblia se habla de Jesús el Cristo, por obligación se está hablando del Espíritu Santo y del Padre. ¿Por qué? Porque a Dios no se puede dividir. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan hoy. Entonces, por eso cuando la Biblia dice que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra nombre no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son nombres. La palabra nombre lo que indica es la autoridad, que la gente tiene que reconocer la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo. Por eso es que Mateo 28:19 no contradice a Hechos 2:38, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice a la gente, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo. Así dice el texto griego. La palabra Jesucristo no existe. Es una palabra latinizada que la unieron para formar Jesucristo,
No, el texto griego originalmente dice Jesús Cristo. Amén. Otro detalle importante. Cuando estamos hablando de Hechos 2:38, la gente dice, es que la Biblia dice que la gente tiene que ser bautizada en el nombre de Jesucristo. Mentiras. Si usted lee con delicadeza el texto, en Hechos 2:37, a Pedro le hacen una pregunta y le dicen, a Pedro y a los demás hermanos les dicen, varones hermanos, ojo a esto, escuche, ¿qué haremos? Wow. Y a esa pregunta viene una respuesta, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, o sea, por la autoridad de Jesucristo. Amén. El pasaje no está diciendo las palabras que, digamos que fue Pedro que bautizó, no está diciendo que las palabras que Pedro pronunció cuando estaba sumergiendo al individuo en el agua. No dice el texto eso. Cuando se dice que se mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo es que reconocieran la autoridad de Jesucristo. Y cuando están reconociendo la autoridad de Jesucristo, implícitamente están reconociendo la autoridad del Padre y del Espíritu Santo. Que esto quede muy claro. Por eso es que en Hechos capítulo 3, versículo 19, dice el texto, y dice la palabra de Dios en la versión textual, se los voy a leer como dice. Dice que Pedro, después de haberles predicado, ya habían pasado unos cuantos días, o meses, o años, no sé. Pero observen lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El texto no dice en qué nombre se bautizaron. Por eso, si una persona se bautiza en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, o en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, o en el nombre de Jesucristo, no hay ningún problema, porque la persona está reconociendo la autoridad de Dios. El problema está en cuando a una persona le dicen, si usted no se bautiza en el nombre de Jesucristo, usted está mal bautizado. No, eso es una gran mentira. O si yo le dijera a usted, si usted no se bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, este está mal bautizado. No. Hay que ver qué dice la Biblia con respecto al bautismo. ¿Para qué era el bautismo? Era para el perdón de los pecados. El bautismo era para aceptar su palabra, era para revestirnos de Cristo, era para lavar los pecados. Por medio del bautismo morimos y resucitamos con Cristo a una vida nueva. Observen lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 12. Felipe, después de que vino y predicó en la ciudad de Samaria, la gente quiso obedecer el evangelio. Y va lo que dice Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que proclamaba las buenas nuevas acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, fueron bautizados tanto hombres como mujeres. ¿Qué fue lo que fue proclamado? El reino de Dios y el nombre, ojo a esto, y el nombre de Jesús. Qué interesante este lindo y hermoso pasaje. Y fue predicado el reino de Dios y el nombre de Jesús, el Cristo. Y dice que se bautizaron. Pero el pasaje no dice cuáles fueron las palabras que Felipe pronunció cuando estaba bautizando a las personas. El pasaje no dice eso. Hay que ser claros con este punto que queremos enfatizar. Por eso si una persona se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está bien. O si se bautiza en el nombre de Jesucristo, está bien. La Biblia no nos dice en qué nombre, sino por qué autoridad hay que bautizar a la gente. Igualmente sucede en Hechos capítulo 8, versículos 36. Dice que Felipe iba predicándole al eunuco y encontraron cierta agua. Y en el 38 dice, y el eunuco mandó parar el carruaje y ambos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua y lo bautizó. No lo dice el pasaje en qué nombre lo bautizó. Lo que sí dice es que lo sumergió en agua y tenía que ser para el perdón de los pecados, pero no dice en qué nombre. No dice las palabras literales que el pasaje, que diga, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. No dice el pasaje.
O que diga, yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. El pasaje no dice esto. Amén. Y hago mucho énfasis a esto porque la gente dice que no, que tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Son lo que son los llamados amigos solo Jesús o los amigos sabelianistas en el primer siglo, que eran los que creían que el Padre era el mismo Hijo y que el Hijo era el mismo Padre y que el Espíritu Santo era el mismo Padre y que el Espíritu Santo era el mismo Jesús. Eso se llama los solo Jesús, que es una doctrina totalmente falsa y errada en cuanto a ese punto. Otro detalle, vamos a leer en Hechos capítulo 10, cuando Pedro viene y le predica a Cornelio, dice que toda la gente escuchó, creyeron y se arrepintieron, pero vea en Hechos 10:48 lo que sucedió tan importante. Está hablando Pedro. Pedro mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús, el Cristo. Después de esto le rogaron que se quedara por algunos días. Dice que el texto que Pedro mandó a que se bautizaran en el nombre, por la autoridad, bajo la autoridad, que reconocieran la autoridad de Jesús, que era el Mesías. Pero no dice el pasaje qué palabras pronunció Pedro para bautizarlos cuando estaban en el agua. No dice el texto eso. Otro pasaje muy importante lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 16, versículo 30, el caso del carcelero de Filipo. Este hombre dice que pensó quitarse la vida porque pensó que los ladrones, que los prisioneros habían escapado. Y como bajo la ley mosaica, si un oficial dejaba escapar a un reo, lo pagaba con su vida, entonces él prefirió matarse. Pero dice que Pablo le gritó y le dijo, no, todos estamos aquí, tranquilos. Entonces este hombre exclama y dice en el 30, Hechos 16:30. Y conduciéndolos afuera les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La gente dice, no, con solamente creer. Bueno, la Biblia no dice eso. Dice el pasaje que le dijeron a este hombre, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Vea la contestación. Y le contestaron ellos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, no dice cree solamente, dice cree. Porque el creer es parte del obedecer. Hay que creer, hay que arrepentirse, hay que bautizarse, hay que confesar y hay que perseverar hasta el fin. Eso es obedecer el Evangelio. Pero este hombre, que es el caso que nos trae ahora, Hechos 16:30 dice, y tomándolo en aquella hora de la noche, les lavó las heridas y al instante fue bautizado él y todos los suyos. Pregunto, ¿en qué nombre se bautizó? No dice el pasaje. No lo dice. Sencillo, no lo dice. Otro dato muy importante, quiero que lo observemos aquí. En Hechos capítulo 18, versículo 8, Crespo era el principal de la sinagoga y él creyó en el Señor. Y vea lo que dice. También Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Pregunto, ¿en qué nombre se bautizaron? El pasaje no dice en qué nombre se bautizaron. El pasaje no dice la persona que lo bautizó qué palabras pronunció. Yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No dice. Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. No dice. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. No dice. Yo te bautizo en el nombre de Cristo. No dice. Porque la palabra nombre lo que significa es autoridad. No olviden eso. Ahora, en Hechos capítulo 19, versículo 5, cuando Pablo está predicando en Éfeso y encuentra a unos hombres que habían sido bautizados bajo el bautismo de Juan el Bautista, sencillamente viene y les explica y vea lo que sucede. Al oírlo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ojo a esto. Y al oírlo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En Hechos
capítulo 19, versículo 5, dice que se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. En Hechos 10:48 dice que se bautizaron en el nombre de Jesús el Cristo. En Hechos 2:38 dice que se bautizaban en el nombre de Jesús Cristo. Y Cristo mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿hay contradicción entonces en esto? Entonces, si tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo, entonces Pablo mintió o cometió un error, porque no los bautizó en el nombre de Jesucristo, sino en el nombre del Señor Jesús. Pero ojo, aquí el pasaje tampoco dice cuáles fueron las palabras que pronunció, porque la palabra nombre lo que significa es autoridad. Ellos tenían que reconocer, que bautizarse bajo la autoridad de Cristo y reconocer que Jesús era el Mesías, era el Señor, el Adón, el amo y el absoluto. Y Jesús, Yeshua en el Antiguo Testamento, que era el que salvaría o el que perdona los pecados. Eso significa Yeshua, que Yeshua es en el hebreo y Jesús es en el griego. El nombre Jesús es un nombre que fue dejado por el Espíritu Santo en las copias del Nuevo Testamento. Aunque los que escribieron el Nuevo Testamento fueron hebreos, pero el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné. Hay más de 5,000 copias en todo el mundo que sustentan esto, por aquello que no lo vayan a engañar. Entonces tenemos que en Hechos 19:25 la gente se bautizó o se fue mandada a bautizarla en el nombre del Señor Jesús, no en el nombre de Jesucristo. Entonces, Hechos 2:38, entonces ya tendríamos 3 bautismos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, supuestamente es uno. En el nombre de Jesucristo, otro. En el nombre del Señor Jesús, otro. Entonces, ¿en nombre de quién nos vamos a bautizar? Ahora, cuando Pablo viene encuentra a Ananías, se le manda a Pablo a que obedezca el Evangelio y vea lo que dice. Ananías le dice a Pablo, ahora pues, ¿qué esperas? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pregunto, ¿alguien sabe cuál fue el nombre que invocó el apóstol Pablo? Nadie. ¿Alguien sabe el nombre que invocó el nombre Pablo? No, dice que él se levantó y el bautismo es para lavar los pecados. ¿Y cuándo se lavan los pecados? Cuando invoca su nombre. ¿Cuál nombre? Alguien diría, el nombre de Jesucristo. Bueno, el pasaje no dice eso. Vuelvo a lo mismo. El pasaje no dice que Ananías pronunció cuando fue a bautizar a Pablo, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. No dice el pasaje. Se da un mandato, es porque la palabra nombre es que el que iba a ser bautizado tenía que reconocer que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías. Reconocer que, según 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4, que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día por los pecadores. Eso es lo esencial del bautismo. Por eso es muy importante siempre que tomemos en cuenta las palabras del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Para que aprendáis a no entender más de lo que ya está escrito. Eso es lo que dice la sencilla palabra de Dios. Y 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Para ir concluyendo, quiero recalcar y con toda esperanza y confianza usted puede creer categóricamente en algo. Mateo 28:19 no es un texto espurio, no es una adulteración del texto. La versión Kadosh, la versión israelita, el código real, que son versiones mesiánicas que han adulterado el texto sagrado, sacan sencillamente ponen el texto y dicen, bautizándolos en el nombre, hasta ahí. Y sacan del pasaje el resto de la enseñanza bíblica. Porque aunque Mateo 28:19 no existiera, hay muchos pasajes para sustentar
de la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como Mateo capítulo 3, versículos del 14 en adelante, cuando el Mesías fue bautizado, dice que el Padre estaba en el cielo, se escuchó una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado. El Hijo está siendo bautizado y cuando salió del agua, dice que el Espíritu Santo descendió como paloma sobre el Mesías. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay muchos pasajes para sustentar esta enseñanza. Un detalle muy importante, la Biblia dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. No estamos hablando de tres dioses, eso se llama triteísmo. Los cristianos no somos triteístas, somos monoteístas. Pero lo complicado para muchos es poder creer que la gente suma 1 más 1 más 1 igual 3. No, en la matemática de Dios es 1 por 1 por 1 igual 1. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios, hay un solo todopoderoso, hay un solo todo omnipotente y hay un solo que es omnisciente. Eso es Dios. Mis estimados amigos, no se dejen engañar. La Biblia, sencillamente, si usted es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, y ha cumplido con los requisitos que manda la palabra de Dios, como creer, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados y perseverar en la doctrina de Cristo, usted está o forma parte del cuerpo de Cristo. Cuando cumplimos con esta forma como Dios manda. Porque la Biblia no dice en ningún lado que levante su mano, haga una oración de fe, acepte a Cristo como su único y verdadero Salvador. Eso fue una enseñanza que fue inventada en el siglo XIV por Martín Lutero. Hay dos tendencias que hay que tener mucho cuidado. Los amigos sabelianistas o solo Jesús es lo mismo. Los sabelianistas existían en el primer siglo, que decían que el Padre era el mismo Hijo y que el Hijo era el mismo Padre. Hoy en día los solo Jesús, los solos testigos, los testigos de Jehová, los judíos mesiánicos, ellos creen que el Padre es el mismo Yeshua. Y un detalle muy importante, los mesiánicos no creen que el Espíritu Santo es Dios, igualmente que los testigos de Jehová. Tengan cuidado con estas falsas enseñanzas. Visiten mi canal en YouTube. Se despide de ustedes Luis Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo en Upala, Costa Rica. Que Dios derrame bendiciones y gracias por seguir el canal mío. En YouTube sígalo, Luis Castaño Botero. Que Dios les bendiga.